Pues se va a llenar, ¿eh? Que se va a llenar. Pedro no lo veo. Está en el coro, ya decía, el martes es el coro. No te viene a escuchar a ti. Un día. Qué mal es. Confiemos que no entre más gente. Es que está más gente. Y voy a tener que decir que hay que cortar. Sí. Porque no hay nadie que... Además, hoy que yo sabía que iba a haber gente, porque venían muchos alumnos, digo, va. Pues no sé si el jueves a la presentación del libro de Carlos. Si vas, igual me vemos otra vez. Yo no sé si todavía no. Yo tengo otra cosa. Ya. Pero Juli sí. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a esta jornada que comenzamos hoy, que forma parte de un programa que desde la Biblioteca Central de Cantabria y desde la Sociedad de Cántabra de Historiadores de la Filosofía hemos puesto en marcha para conmemorar, recordar los 50 años del fallecimiento de la pensadora Hannah Arendt. Y un programa, además, ahora os lo voy a recordar, está integrado por dos actividades, la primera de las cuales da comienzo esta tarde, una mesa redonda, de la que hablaremos a continuación, y la siguiente está programada para el 29 de abril, también martes, pero media hora antes que hoy, a las 6:30 de la tarde, será una presentación cinematográfica que lleva por título En torno a Hannah Arendt, la condición humana y el mal radical, que va a impartir el filósofo, escritor y cineasta Julius Richard Tamayo. Bien, cuando están próximos a cumplirse los 50 años del fallecimiento, será el próximo 4 de diciembre, de la pensadora alemana Hannah Arendt, la Biblioteca Central, en colaboración con la Sociedad Cántabra de Historiadores de la Filosofía Española, ha organizado este programa de actividades que pretende recordar, en líneas generales, la trayectoria, el contexto y el legado de una de las pensadoras más influyentes de la historia y cuya obra está hoy en día más viva, más vigente que nunca. Una filósofa extraordinaria que cautivó a los grandes pensadores de su época y que dedicó su vida a entender un convulso siglo XX marcado por una serie de acontecimientos como fueron el Holocausto, los totalitarismos, el drama de los refugiados, las guerras, y que además dejó claves muy significativas para interpretar el siglo XXI. Bien, quería agradecer a todos los asistentes que además han abarrotado hoy el salón de actos de esta biblioteca y también muy especialmente a los departamentos de filosofía, los profesores y al alumnado de diferentes institutos que han decidido sumarse a esta iniciativa. Así que pues, os agradecemos vuestra presencia y recordaros que estáis invitados también a la jornada del martes 29. También quería saludar y agradecer a todas las personas que están siguiendo esta primera jornada, esta mesa redonda, desde sus casas, porque estamos ahora mismo emitiendo en directo desde el canal de YouTube de la Biblioteca Central este acto. Bien, la mesa que nos ocupa esta tarde lleva por título La promesa de la política y en la misma van a participar Esteban Ruiz Serrano, que es profesor de Filosofía de la Universidad de Cantabria, quien se va a centrar en el perfil biográfico de Hannah Arendt, el perfil biográfico de una pensadora política. También está con nosotros Carlos Nieto Blanco, es filósofo y escritor, y él abordará los elementos y orígenes de la dominación totalitaria, y también se ha unido a esta mesa redonda Arantxa Iturrioz Pardo, profesora de Filosofía, quien disertará sobre democracia y condición humana. A los tres, muchísimas gracias por uniros a esta mesa redonda y bienvenidos también, por supuesto, a la Biblioteca Central de Cantabria. A continuación, voy a ceder la palabra a Gerardo Bolado. Gerardo Bolado es historiador de la filosofía española y profesor, ha sido profesor hasta su reciente jubilación de filosofía también en bachillerato. Lo ha sido también de la UNED como profesor tutor y también profesor asociado de la Universidad de Cantabria. Él es el presidente de este colectivo que se ha unido a la Biblioteca Central de Cantabria para organizar este acto en recuerdo de Hannah Arendt.
y es el director también de la revista digital Hitos de este colectivo. Así que, Gerardo, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, poco me queda por decir, porque los que tienen que hablar son los miembros de la mesa. Insistir en lo simpática y lo luminosa que es Hannah Arendt, yo diría que por 3 motivos. Porque es una pensadora actual, y es actual porque en su obra, como que nuestro horizonte geopolítico se fusiona con el horizonte de los sistemas en los que ella le tocó vivir, y esto nos permite comprender mejor nuestro futuro. Y es también una pensadora pública, como indicó recientemente en una recomendable biografía Thomas Meyer, que ha publicado Anagrama en 2025, donde indica eso, que gracias a la Biblioteca del Congreso, pues el legado de Hannah Arendt es de dominio público en Internet, lo puede consultar cualquiera. Y en este sentido es una pensadora pública. Y especialmente me gustaría insistir delante de los jóvenes, para mí es un placer poder seguir hablando a los jóvenes, que Arendt es una pensadora universal porque pensó desde su propia tradición. Arendt pensó era una judía alemana y pensó desde su lengua y pensó desde su ser, como judía alemana muy comprometida con la tragedia de su pueblo. Eso no lo olvidéis nunca los jóvenes. Es decir, para ser actual, para ser universal al escribir, hay que hacerlo desde nuestro propio ser histórico, de nuestra lengua. Y sin más, pues ceder la palabra a Esteban. Esteban, como acaba de indicar Alberto, pues es profesor de filosofía tanto en instituto, donde imparte historia de la filosofía, como en la Universidad de Cantabria, donde imparte historia moderna y contemporánea en el grado de historia. A continuación intervendrá Carlos Nieto, que fue durante muchos años profesor titular en la Universidad de Cantabria, también en esa especialidad, Historia de la Filosofía y especialmente Historia Moderna y Contemporánea. Tiene Carlos una extensa y recomendable obra y yo me permitiría recomendaros hoy el discurso sobre la democracia, que publicó en 2022, por citaros una obra. Y por último, la profesora Arantxa Iturrioz, que fue la que seleccionó el texto de Arendt, que normalmente se utiliza en la coordinación como texto de referencia para trabajar la autora. Y además de este trabajo en el libro Lecturas Fundamentales, pues tiene también un capítulo dedicado a Arendt en 3 filósofas ante el nazismo, que se publicó, me parece, en el 2023 o 2022. Y Arantxa siempre ha tenido un aprecio muy especial por Arendt y ha leído mucho Arendt y por eso está aquí para hablarnos, ¿no? Esteban hará un marco filosófico e intelectual de Arendt. Carlos se detendrá en los elementos y el origen de la dominación totalitaria y Arantxa hablará de la condición humana en Arendt. Gracias por su atención y espero que, confío, que les interese la actividad. Bueno, pues muchas gracias, Gerardo, por tu presentación. Alguien me prometió que se iba a proyectar la imagen. Ahora, promesa cumplida. Muy bien. Bueno, como ha dicho muy bien Gerardo, una forma elemental de acercarse a Hannah Arendt es empezar por constatar que fue una filósofa alemana del siglo XX, ¿no? Y eso significa que nació en un país que a la vez tenía una muy sólida tradición filosófica y estuvo sometido durante el siglo XX a tremendas convulsiones políticas y a una tremenda inestabilidad política.
Los filósofos políticos alemanes del siglo XX, y entre ellos Hannah Arendt, por más que Hannah Arendt viviese más tiempo fuera de Alemania que en la propia Alemania, pues naturalmente tuvieron que afrontar esta situación, y ella también entre ellos. Lo que voy a hacer en los siguientes minutos es recordar un poco esa historia de Alemania que influye decisivamente, por supuesto, en los filósofos alemanes, y los planteamientos de algunos filósofos alemanes de la época que nos ayudarán a comprender mejor, pues, el contexto en el que vive Hannah Arendt. Bueno, Hannah Arendt nació en 1906 en Hannover, aunque muy pronto se trasladó a Königsberg, y cuando nace Hannah Arendt, Alemania es un imperio, ¿no? En la biografía de Hannah Arendt de 1906, que es cuando nace Hannah Arendt, a 1914, Alemania, como digo aquí, es un imperio gobernado por un emperador, por un Kaiser, ¿no?, como se dice en Alemania. Alemania había sido unificada como país y había cedido a su independencia como Estado-nación unitario gracias a la obra, sobre todo, de Bismarck, que fue el canciller del que sería primer emperador del Segundo Imperio, Guillermo I, y tras Guillermo I hubo unos breves meses en los que fue emperador Federico III, pero murió muy pronto. Enseguida ocupó el trono Guillermo II, cuyo principal canciller sería Bernhard von Bülow, un personaje no tan importante como Bismarck, pero que desempeñó un cierto papel en la época en la que gobernó Guillermo II. En 1914, como sabemos, estalla la Gran Guerra, la que entonces se llamó la Gran Guerra. Luego, cuando hubo otra, se empezó a llamar la Primera Guerra Mundial, pero en su momento se llamó la Gran Guerra, conocida en Alemania como Die Katastrophe, la catástrofe, la gran catástrofe, por desgracia, porque luego, en principio, no sabían lo que se les iba a venir encima más tarde, ¿no? Fue una guerra caracterizada por una capacidad de destrucción industrial tremenda. Es la guerra de las trincheras, que es tal vez el único elemento que no aparece en esta imagen. La guerra, por supuesto, de las alambradas, la guerra en la que interviene por primera vez la aviación, la guerra en la que se hunden barcos de la Marina Civil, ¿no? Una guerra tremendamente destructiva y tremendamente mortífera para una gran cantidad de seres humanos. Como resultado de esta guerra, Alemania deja de ser un imperio y se convierte en una república, la República de Weimar. Una república que en buena medida contenía las esperanzas de que esa Alemania autoritaria y tradicional del imperio, aunque también en el imperio había otros elementos, ¿no?, pues diese paso a la gran Alemania soñada, la Alemania humanista, la Alemania de la cultura, de la civilización, la Alemania de Goethe y Schiller, que son los dos personajes que aparecen precisamente en esta estatua en Weimar, ¿no? Y además una Alemania que iba a recuperar toda esa grandeza cultural a través de la democracia. Eso es lo que se plantea en buena medida en la Constitución de Weimar, que tenemos ahí uno de sus artículos, algunos de sus artículos en una edición facsímil, pero lo cierto es que desde el principio la República de Weimar se ve condicionada por muy fuertes inestabilidades políticas y tensiones sociales y económicas. En un primer momento, ya en los primeros momentos, se producen sucesos revolucionarios en Berlín y en Múnich, por ejemplo, y a lo largo de los años que dura la República se producen constantes enfrentamientos políticos. La situación de crisis económica es casi endémica en Alemania en esa época. En el año 1923 se produce una terrible inflación que lleva a la gente, por ejemplo, pues como vemos en esta imagen, a empapelar las paredes con billetes de marcos porque no tenían ningún valor. También
también es muy afectada Alemania por la crisis de 1929 y entonces se produce esa situación de tremenda tensión política, muy mala situación socioeconómica, en buena medida resultado de las obligaciones que se impusieron a Alemania tras la Primera Guerra Mundial, lo que los alemanes llamaban el Diktat de Versalles, el Tratado de Versalles entendido como una serie de imposiciones para Alemania, y todo eso hace que esta época sea una época desde un punto de vista social y económico y político, una época muy convulsa. Es a la vez una época de tremendo esplendor cultural, de gran esplendor cultural. Es la época, por ejemplo, en la que adquieren una especial visibilidad, no es exactamente que formulen sus teorías en ese momento, pero adquieren una especial visibilidad los grandes físicos alemanes, como Max Planck, Einstein. Planck y Einstein ya habían sido físicos. Planck formula la teoría de la mecánica cuántica, Einstein la teoría de la relatividad, habían sido físicos que ya habían destacado en la época del Imperio y ya tenían prestigio en la época del Imperio. Pero en la época de la República de Weimar, al entrar sus teorías en conexión con otras innovaciones culturales e intelectuales de la época, adquieren una especial relevancia, un especial reflejo. Werner Heisenberg, que formula, como sabemos, el principio de incertidumbre, es, sin embargo, ya a todos los efectos, podríamos decir, una figura de la República de Weimar. Formula sus teorías en la República de Weimar y ese principio de incertidumbre podría servir para un comentario fácil de que es la incertidumbre física que equivale a la incertidumbre política, pero lo cierto es que el principio de incertidumbre de Heisenberg lo que muestra es que la incertidumbre no se refiere solo a la política y a la sociedad, sino que la realidad como tal, la realidad física como tal, está sometida a ese principio de incertidumbre. Es la época también de gran esplendor del arte de vanguardia alemán, la época en la que los grandes directores de cine expresionistas alemanes elaboran algunas de sus más importantes películas. Como es el caso, ahí vemos los carteles del Gabinete del Dr. Caligari y de Metrópolis, la gran película tan influyente de Fritz Lang. También una época de gran esplendor del expresionismo alemán en pintura, como vemos en la obra de Gross, que he reflejado en esta diapositiva, y también la época, por supuesto, de la Bauhaus, ¿no? La época de las grandes innovaciones en arquitectura, por ejemplo, de Walter Gropius, que es el arquitecto que diseña el edificio de la Bauhaus de Dessau, que es ese edificio que tenemos ahí en la diapositiva. Bien, este periodo tan interesante y con tanta creatividad, por ejemplo, de tipo cultural e intelectual, con tanta agitación política, con tantas tensiones sociales y políticas, desemboca, como todos sabemos, o acaba por dar paso a la dictadura nacionalsocialista del año de 1933. Podríamos decir, utilizando las metáforas oportunas, ¿no?, que aquella locura positiva, creativa, innovadora y dinámica del esplendor cultural de la época de Weimar, especialmente del esplendor de las vanguardias artísticas, da lugar a la locura siniestra que dominará Alemania durante los años posteriores. El incendio del Reichstag, como sabéis, es un episodio fundamental en lo que será luego la toma del poder absoluto por parte de Hitler, y durante ese periodo Alemania se convierte en un país dictatorial con todo tipo de excesos, discriminaciones de los judíos, etc. En 1939 la situación empeora con la Guerra Mundial, una guerra todavía mucho peor que la llamada catástrofe de 1914, una guerra con todavía mucha más destrucción. Aparecen los campos de concentración
que todos tenemos en la mente. Y aparte de las muchísimos actos de barbarie que pudieron cometer los nacionalsocialistas, que los cometieron desde luego, lo cierto es que el país, como consecuencia de la derrota, quedó totalmente arrasado, como vemos en esas imágenes, ¿no? Esas imágenes de la Puerta de Brandenburgo con todo su entorno destruido, la imagen famosa, una de las fotografías más famosas del siglo XX, del soldado soviético que pone la bandera en el Reichstag, ¿no? Entre ruinas también, y la última foto, totalmente significativa, es de la ciudad de Dresde, una de las ciudades más bonitas de Alemania, totalmente arrasada y destruida. Se inicia entonces un nuevo periodo en que Alemania se convierte en una nación ocupada. Es dividida en 4 sectores por las potencias triunfadoras en la guerra, y entre 1945 y 1949 Alemania pues no es un país en ese momento con entidad propia. Lo es a partir de 1949, cuando se aprueba la constitución de la nueva República Federal, pero es ya un país, como todos recordaremos, a poca edad que tengamos, ¿no? A poca edad, no, a bastante edad que tengamos, porque aquí hay gente mucho más joven, es una nación dividida entre Alemania Occidental, que es una república federal de tipo liberal, y Alemania, República Democrática Alemana, un régimen de tipo comunista. En el año 1975 muere Hannah Arendt, por lo tanto acaba esta consideración, digamos, de la historia de Alemania en relación con su biografía. Y es cierto, como todos sabemos, que Alemania naturalmente sigue transformándose hasta volver a reunificarse y hasta ser, pues, cosa que ya había empezado a ser algo antes, una de las potencias dominantes en la nueva Unión Europea. Bien, como he dicho, los filósofos alemanes de la época, especialmente los filósofos políticos, intentan explicar, intentan hacerse cargo de esta tremenda evolución histórica. El primero de ellos al que voy a mencionar es Max Weber. Max Weber muere prácticamente al final de la Primera Guerra Mundial, de tal manera que no llega a vivir otros acontecimientos sumamente dramáticos de los que hemos hablado. Pero ya es un pensador, un sociólogo, un pensador social que teoriza de manera que interpreta con bastante lucidez su época y además anticipa problemas que aparecerán con posterioridad. Podemos referirnos, por ejemplo, a su teoría sobre la racionalidad, la relación entre racionalidad y burocracia. La racionalidad europea, que se presentaba como un instrumento de liberación y de realización humanista, ha acabado, la racionalidad moderna, ha acabado degenerando en burocracia, en un sistema de dominación administrativa total. Está también su distinción entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La ética propia del político tiene que ser la ética de la responsabilidad. Un político no puede pretender gobernar de acuerdo con sus convicciones más. Y por último, también está la importante y desde luego muy oportuna para la época en la que vive, incluso época posterior a su muerte, su teoría sobre las formas de autoridad, la forma de autoridad tradicional, la forma de autoridad carismática y la forma de autoridad racional. Bien, al hablar del pensamiento político alemán de la época, también tenemos que hablar de probablemente de los dos maestros principales de Hannah Arendt. Maestros en el sentido más literal de la palabra maestros con los que se formó en las universidades alemanas. Martin Heidegger y Karl Jaspers. No son pensadores políticos, en realidad. Son pensadores cuyos temas eran, por decirlo de manera general, porque luego habría que hacer muchos matices, ¿no? Temas metafísicos. El ser, la existencia, el sentido de la existencia. No son pensadores políticos, aunque acaban teniendo mucha relevancia política. Además, en un sentido bastante contrapuesto. Heidegger, porque
se implica en buena medida, sobre todo en los primeros años, en el advenimiento del régimen nacionalsocialista. Jaspers, por lo contrario, porque es un pensador que critica con vehemencia a los nacionalsocialistas. Bien. Sí que es un pensador político y un pensador político muy importante, Carl Schmitt. Carl Schmitt es un filósofo que con cierta frecuencia se le ha considerado como un exponente o una expresión de la ideología nacionalsocialista, el autor de una teoría del poder total, de una teoría decisionista de la política. Tenemos que ser muy breves y entonces tenemos que referirnos simplemente a la que es probablemente su frase más famosa. Soberano es el que decide en un estado de excepción. Soberano es quien tiene la capacidad de ocupar el poder en última instancia. Schmitt, naturalmente, sus ideas podían ser muy similares a las de regímenes políticos autoritarios, pero muchos otros pensadores y muchos otros lectores de Schmitt le han considerado simplemente como un realista político. ¿De qué sirve hacer las grandes elucubraciones políticas, las grandes teorías políticas si al final en política lo importante es saber quién está en disposición de mandar? Y eso no responde necesariamente a cuestiones de legitimación tal como las entiende la teoría política clásica. Pensadores de un signo muy contrario a Schmitt son los filósofos de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt es un movimiento que surge en Alemania a raíz de la fundación del Instituto para la Investigación Social de Frankfurt en los años 20. Su primer director del instituto es Max Horkheimer, que es uno de los dos personajes que aparece aquí, y el otro que aparece en esta foto es Theodor Wiesengrund Adorno, que son dos filósofos de origen judío y que naturalmente en los años 30 se ven obligados a abandonar Alemania, algo que le pasa también a Hannah Arendt, ¿no? Adorno y Horkheimer, entre otras obras, escribieron La dialéctica de la Ilustración, un libro del año 1947 donde viene a sostener que los ideales de la Ilustración de emancipación racional de los seres humanos y del ser humano habían acabado siendo contradictorios. Habían acabado dando lugar a una actitud consistente en el dominio de la naturaleza por parte del sujeto y en la dominación de los seres humanos en el plano de la política. La frase, que es de las más célebres suyas, también que he elegido, la frase de Adorno, no se puede escribir poesía después de Auschwitz, es una frase citada muchas veces y que vincula de alguna forma la experiencia de los campos de concentración, de dominación y de destrucción total de la Segunda Guerra Mundial con elementos fundamentales de la cultura europea. Es decir, no es algo totalmente externo a la cultura europea lo que pasó en Auschwitz. Vamos a ver. Representante también de la Escuela de Frankfurt es Walter Benjamin, un filósofo también judío, también tiene que emigrar de Alemania, conocido de Hannah Arendt, y Hannah Arendt se interesará mucho por la publicación de su obra póstuma, que se ocupó de una gran variedad de temas de estética, también de la filosofía de la historia, y que se suicida en Portbou cuando está intentando atravesar España para pasar a Portugal y de ahí exiliarse definitivamente en Estados Unidos. Digamos que bajo la doble presión de la Gestapo, que le perseguía en la Francia ocupada, y de la policía de Franco, que le podía perseguir en España,
se suicida en Portbou en 1940. Bien, y entonces es en este contexto en el que tenemos que entender un poco la biografía de Hannah Arendt, en la que podemos distinguir estos periodos a los que me estoy refiriendo ahora. Un primer periodo que va de 1906 a 1923, podríamos caracterizarlo como de infancia y juventud en Hannover, que es donde nace, y en Königsberg, donde se traslada su familia, sobre todo debido a los problemas de salud de su marido, debido a los problemas de salud de su marido, no, debido a los problemas de salud de su padre, cuando ella era una niña muy pequeña. Pertenece a una familia de origen judío, más o menos asimilado, y pasa ahí pues, esos primeros años de infancia y juventud. De 1923 a 1929 es cuando tienen lugar sus años de formación, fundamentalmente en las universidades de Marburgo y Heidelberg. En Marburgo es donde entra en contacto con Heidegger, del que es amante durante algún tiempo. Este episodio ha dado lugar a muchos tipos de comentarios, y en Heidelberg es donde entra en contacto con Karl Jaspers. Cuando acaba estos años de formación, pasa a ser profesor ayudante en Berlín, donde publica sus primeros escritos, y ya muy pronto, a diferencia de otros intelectuales judíos alemanes, prácticamente con el acceso de los nacionalsocialistas al poder, se exilia en Francia, en París. Allí, en el exilio, adquiere un compromiso político directo con la defensa de los judíos, en parte expatriados, en parte perseguidos todavía en Alemania, y cuando comienza la Segunda Guerra Mundial es internada en el campo de Gurs, donde antes estuvieron también internados, no exactamente en términos de campo de concentración, sino de campo de refugiados, muchos republicanos españoles. En una situación de bastante confusión, consigue escapar del campo y inicia uno de estos trayectos tan largos a los que se veían sometidos los refugiados judíos de la época, que le lleva en primera instancia pues, a cruzar la frontera con España, con más fortuna que Walter Benjamin, ¿no? Luego a Lisboa y finalmente a Estados Unidos, donde se instala definitivamente y donde escribe sus grandes obras, ¿no? Los orígenes del totalitarismo, del año 1951, La condición humana, de 1958, Eichmann en Jerusalén, de 1963. Las principales obras que podíamos destacar de Arendt en este primer acercamiento, ¿no?, serían precisamente Los orígenes del totalitarismo. Tenemos una edición, la edición tradicional había sido siempre la de Taurus en español, pero ahora hay una edición en Alianza Editorial. La condición humana, publicada por Paidós. Eichmann en Jerusalén, un ensayo sobre la banalidad del mal, donde acuña ese concepto tan importante y luego tan comentado de la banalidad del mal, y La vida del espíritu, que es una obra póstuma del año 1978. Voy a finalizar refiriéndome a 4 obras sobre Hannah Arendt, que yo creo que pueden ser muy oportunas para un primer acercamiento a su biografía y a su pensamiento. La primera de ellas es la biografía de Alois Prinz, una biografía sencilla, breve, pero bastante comprensible, y yo creo que muy bien escrita en el sentido de que integra muy bien el elemento, digamos, biográfico de peripecias de la autora con el elemento del contenido de sus obras y de su pensamiento. Luego está la obra que ha mencionado Gerardo, la de Thomas Meyer, Hannah Arendt, una biografía, como dijo Gerardo, publicada este año y que tiene la ventaja de tener en cuenta biografías anteriores. Tiene esa clásica ventaja de la biografía más moderna.
Y por último, está este volumen al que también se refirió Gerardo, coordinado por Carmen Dolby, 3 filósofas ante el nazismo, en el que justamente Arantxa, que hoy está con nosotros, pues escribe el capítulo dedicado a Hannah Arendt, y ya sí, el último de los libros es el de Agustín Serrano de Haro, Arendt y España, un libro pues sumamente sugerente, donde habla por una parte de la relación que Arendt tiene con España y del viaje que hizo, del que se conoce muy poco, a través de España para llegar al exilio, primero por Portugal, por Lisboa y luego en Estados Unidos, y también reflexiona sobre la posibilidad de interpretar los problemas de la democracia española actual desde el pensamiento de Hannah Arendt. Por lo tanto, un libro que además es breve y creo que muy sugerente. Muchas gracias por todo. Voy a dar la palabra ahora entonces a Carlos Nieto. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de esta mesa rectangular y no redonda en la que estamos, y sobre todo a todos vosotros, al público, y muy especialmente a los estudiantes que no estáis en el lío en que os habéis metido viniendo a escucharnos aquí a nosotros, ¿no? Porque así como Esteban os ha puesto aquí imágenes, pues yo no voy a poner ninguna imagen, y además él ha hablado de hechos, de historia, y yo voy a hablar de ideas, ¿no? Pero bueno, que no cunda el pánico, porque espero que nos podamos entender. Voy a hablar de ese libro que ha citado Esteban y que habéis visto ahí, que se llama Los orígenes del totalitarismo. Ahí aparecía la foto, pero esa foto no tiene volumen, porque el libro es un librote de 700 páginas, o sea que no está mal, ¿no? Pero yo me voy a referir solamente a algunos puntos significativos, ¿no? Para que pueda representar un poco la síntesis del pensamiento de Hannah Arendt sobre este tema. La obra se divide en 3 partes. La primera se llama Antisemitismo, la segunda Imperialismo y la tercera justamente Totalitarismo. Me voy a referir solamente a esta porque revela de algún lado una de las contradicciones características de lo que es Europa, es decir, su grandeza y su miseria a la vez, ¿no? Y refleja un poco, diríamos, el transcurrir de esa humanidad herida, ¿no? Que está asociada justamente a este, no sé si llamar sistema político, pero sí régimen político, que es el totalitarismo. Hannah Arendt, que tenía una formación filosófica, como ha sugerido Esteban, de una corriente que se llama la fenomenología, ¿no? De su maestro Heidegger, no da una definición de lo que es el totalitarismo, es decir, no plantea un concepto donde se refleje la esencia de lo que es, sino que como fenomenóloga lo que hace es una descripción de este fenómeno, del cual podemos ir extrayendo algunas de sus características. Para empezar, totalitarismo, como se ve fácilmente, procede de 2 vocablos, total, todo, quizá antes, y entonces se puede entender como un sistema o como un régimen político de dominación total que afecta a todos los niveles de la vida humana, tanto lo público como lo privado, donde se va moldeando el pensamiento de los que viven en ese sistema mediante un proceso de adiestramiento. Bueno, aunque se puede hablar de otros
países. Hannah Arendt, que escribe este libro en 1951, aunque tiene una segunda edición en 1966 y otra en el 67, pues se centra exclusivamente en dos regímenes que se dieron en el siglo XX. Por un lado, el nacionalsocialismo en Alemania y por otro lado, el comunismo estalinista en la Unión Soviética. Estos son los dos de los que habla y que a veces compara, estudia y sobre los cuales se pueden establecer líneas de coincidencia o de diferencia, pero en lo esencial hay una coincidencia de que pueden calificarse perfectamente como regímenes totalitarios. El totalitarismo alemán desapareció en 1945 cuando Alemania fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Pero el totalitarismo soviético no desapareció formalmente hasta prácticamente la fecha de la caída del muro de Berlín en el año 1989, por cuanto los acuerdos que se hicieron las potencias vencedoras en Yalta fundamentalmente, ¿no? A punto de acabar la Segunda Guerra Mundial, establecieron un reparto de Europa y en ese reparto la Unión Soviética, en esa fecha dirigida por Stalin, pues se quedó con el control de una parte de Alemania que quedó partida en dos y de toda la Europa oriental. Y entonces, a partir de esa fecha de 1945, el totalitarismo que se había producido en la Unión Soviética se extiende a través del Comité, es decir, de la Internacional Comunista, a la mayoría de esos países como Yugoslavia, Polonia, Checoslovaquia, como se llamaba entonces, Bulgaria, Hungría, etcétera, etcétera. Bien, algunos rasgos característicos de este régimen pueden ser la abolición de la ciudadanía, la sustitución del poder por la violencia y luego lo que se conoce como la industria de la muerte. Es decir, estos dos regímenes plantean en uno de sus objetivos la exterminación del que consideran enemigo. Y esa exterminación está desarrollada con procedimientos tecnológicos y científicos muy avanzados para la época. Es decir, es el cientificismo puesto al servicio de la destrucción, del exterminio, del terror. Se ha planteado, y Arendt lo sugiere, que el nombre de totalitarismo podría emplearse también para otros regímenes que han existido, pero ella se esfuerza en distinguir lo que es una autarquía, una satrapía o una dictadura, distinguirlo claramente del totalitarismo. Por supuesto que el totalitarismo es una dictadura, pero es un tipo de dictadura diferente, por ejemplo, de la que se dieron en otros fascismos, como por ejemplo en el caso de Italia, que es donde aparece por primera vez, o en el caso, por ejemplo, de la dictadura franquista o de la portuguesa o de la griega, etcétera, a los que Arendt los califica como de dictaduras unipartidistas, pero no dentro de lo que denomina la dictadura totalitarista. Bien, uno de los puntos en que se fija cuando va planteando fenomenológicamente esos caracteres es que el totalitarismo en esos dos países se caracteriza, entre otras cosas, porque han desaparecido en la sociedad los vínculos en los que unas personas se unen a otras por medio de instituciones, de partidos, de asociaciones. Ha desaparecido eso, ha sido borrado y lo que queda es únicamente la masa. Y la masa es
un conjunto de personas individuales atomizadas que están vinculadas fundamentalmente al poder por la existencia de un líder que se identificará con él y en muchos casos se producirá eso que se llama el culto a la personalidad. Si todos estamos sensibilizados en los últimos tiempos con este fenómeno que se produce de lo que en principio se llamó las fake news, ¿no? Es decir, los bulos, etcétera, etcétera, y las deformaciones que hay respecto de la realidad en estos tiempos, esto no tiene nada que ver con lo que pasaba en el totalitarismo, donde ahí fundamentalmente lo que funcionaba era sistemáticamente la mentira. La mentira, la manipulación, la propaganda, etcétera, etcétera. Con la diferencia respecto a la situación actual en los, diríamos, regímenes democráticos, que no había alternativa, es decir, en un sistema como en el que se produce un gobierno democrático, puede haber mucho engaño, pero hay mecanismos en el propio sistema para descubrir ese engaño. En los países totalitarios, en absoluto, es decir, no hay forma, porque no hay ciudadanía, sino hay individuo que está ligado y sometido a ese poder absoluto, que es un poder basado en la violencia. Los hechos y la verdad no importan en absoluto a los totalitarismos, porque los dirigentes han diseñado un esquema, un discurso, ¿no? Un relato, como se diría ahora, es decir, una ideología que sustituye a la verdad y al conocimiento de los hechos, y que fundamentalmente está pensada porque parten de un supuesto de que existe una conspiración en el seno interno de la sociedad contra ellos. Es decir, por ejemplo, en el caso del nazismo, pues existe la teoría de la conspiración de que hay un poder judío que quiere acabar precisamente con la pureza racial alemana. En el caso de la Unión Soviética, del comunismo de Stalin, lo que hay es un grupo de personas a veces muy amplio, muchas son demócratas y otras son comunistas, pero no estalinistas, son trotskistas, por ejemplo, y sobre esos se sospecha, aunque no aparezca ningún tipo de juicio ni ningún tipo de hecho que lo justifique, pero trabajan sobre la sospecha de que esos son enemigos, y tales enemigos lo único que merecen es la muerte, es el exterminio. Por eso se puede decir que inventan una especie de ficción totalitaria donde lo que existe fundamentalmente como enemigo no es tanto el enemigo exterior, sino el enemigo está dentro. El totalitarismo, desde el punto de vista de una concepción más amplia, se basa en dos fantasías teóricas. Una es la fantasía, por llamarlo así, de la ley de la naturaleza que acaba en el racismo. De acuerdo con esta fantasía, establecen que existe una diferencia de razas, que unas son buenas, otras malas, etc. Y entonces esa raza buena, esa raza aria en el caso del nazismo, debe imponerse al resto, sometiéndolas con todos los medios. Y esto lo consideran como una especie de imperativo que fuerza, que arrastra a los dirigentes a esta situación. Como en el caso del estalinismo, la otra fantasía consiste en, desvirtuando el propio pensamiento de Marx, en considerar como una fuerza extraordinaria que ha de imponerse por todos los medios la sociedad sin clases. En los dos casos existe una manipulación
de algunos pensadores, como por ejemplo en el caso del nazismo, una manipulación de Darwin, y en el caso del stalinismo de Marx. Hay una cosa curiosa o pintoresca, hay un texto que tiene que ver con este tipo de manipulación que llega ya a la locura de la conspiración, que a lo mejor algunos habéis oído hablar de ello, un texto que se escribe en la Rusia zarista en 1903 que se llama Los protocolos de los sabios de Sion. Entonces, ese texto lo que hace es plantear una fantasía pues extravagante, diciendo que hay una conspiración mundial que viene desde muy lejos de los judíos para imponerse y dominar el mundo. Esta caló al principio en el propio Hitler, ¿no? Y fue, digamos, un lector muy importante de ella. Bien, por supuesto que en el nazismo y en el estalinismo existe el Estado. El Estado es un Estado de partido único, es un Estado que está, diríamos, muy apoyado en la fuerza militar, en el ejército, pero sobre todo es un Estado dominado por la policía secreta, que es la que realmente tiene el poder en estos dos estados y que actúa siempre secretamente, como su nombre indica, en el sentido más fuerte de la expresión, porque ni siquiera está apoyada en leyes, porque tanto Hitler como Stalin conservaron leyes de los periodos anteriores, pero jamás los hicieron caso. Por ejemplo, el nazismo no eliminó la Constitución de Weimar de 1919, que es un modelo de constitución liberal y socialdemócrata, pero jamás gobernó con ella. Ni tampoco Stalin eliminó la Constitución de 1936, que era una constitución que recogía aspectos muy interesantes de carácter socialdemócrata y algunos liberales, ¿no? Bueno, esta presencia de las policías secretas pues se puede comprobar, por ejemplo, en el caso del nazismo, en la Gestapo y en las SS fundamentalmente, y en el caso de la Unión Soviética en las checas, o en la checa, la policía política secreta. Bueno, evidentemente, con este planteamiento, pues tenemos que hablar de los procedimientos que estos dos regímenes pusieron en marcha para sus políticas de terror, de violencia, de exterminación de sus enemigos. Y entonces para ello crearon ambos lo que se conoce como un sistema concentracionario, es decir, un sistema de campos de concentración, campos de exterminio, en el caso de la Alemania nazi, o la serie de campos de trabajo que se convirtieron a su vez en campos de muerte, que creó lo que se conoce como el Gulag en la Unión Soviética, sobre todo en el norte, en la Siberia, ¿no?, donde se llevó a cabo este tipo de planteamiento. Por ejemplo, conocemos muy bien los campos de concentración y de exterminio de la Alemania nazi, no tan bien los del Gulag, que es un acrónimo para referirse a estos campos, pero hay ya testimonios importantes y hubo ya a finales del siglo XX, fundamentalmente dos autores, Solzhenitsyn, por un lado, y sobre todo, más recientemente, Vasily Grossman, autor de una novela, pero es una novela basada en hechos reales, como se dice ahora, extraordinaria, que se llama Todo fluye, donde cuenta precisamente esto. Bueno, y entonces, si hablamos de víctimas, pues hay que hablar también de números, y esto de los números ha sido algo que ha cambiado y se ha
planteado de formas y de mediciones muy distintas, porque, por ejemplo, así como los nazis eran muy rigurosos en los listados de víctimas, pues en el caso de la Unión Soviética de Stalin no eran tantos. Se puede decir, sin entrar en más consideraciones, que el holocausto de Hitler pudo causar unos 17 millones de víctimas, porque aparte de los 6 millones de judíos, pues pasaron por esos campos y fueron víctimas de ellas muchos otros grupos sociales, étnicos y nacionales. Y en el caso de Stalin se concentra fundamentalmente en lo que se conoce como la Gran Purga de Stalin de los años 30, especialmente del 36 al 39, antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Y Hannah Arendt, que claro, en la época en la que ella trabajaba, el conocimiento de los archivos era muy difícil, se basa en alguien que estuvo por allí presente y alcanzó algún tipo de información, pero ella da un número de unos 26 millones de víctimas, contando en ellos las hambrunas que despertó en Ucrania, que entonces pertenecía a la Unión Soviética, en la época de la colectivización de la agricultura. Mikhail Gorbachev, que ha escrito unas memorias muy interesantes, que se llama Memorias de los años decisivos, publicado en 1993, ha sido un líder que, entre otras cosas, ha desclasificado la mayor parte de los documentos de esa época. Y él da la cifra en esta obra de 19 millones de víctimas, el 10% de la población de entonces de la Unión Soviética. A modo de conclusión, un par de cosas. Hannah Arendt, en un momento dado, habla de un concepto que ha traído, digamos, o arrastrado mucha literatura, que es un concepto que procede de una obra de Kant que se llama La religión dentro de los límites de la mera razón, el concepto de mal radical. Kant lo emplea para referirse lejanamente al terror de la Revolución Francesa, pero lo emplea porque la idea del bien y del mal es un concepto, diríamos, muy antiguo en la tradición filosófica occidental, y entonces pues haya habido posiciones muy distintas y entre ellas ha habido un grupo de filósofos que se han ocupado históricamente, desde San Agustín hasta Leibniz, por ejemplo, de librar a Dios de la responsabilidad del mal en el mundo. Por ejemplo, en el caso de Kant habla de mal radical para referirse a una situación inhumana por excelencia, una situación donde han desaparecido todas las constantes que pueden caracterizar al ser humano. Pero sobre todo, me interesa destacar esto, sobre todo porque sea el mal absoluto o radical, o sea un mal más débil, ese mal está producido por un ser que es libre, que pudiendo hacer el bien, ha hecho el mal. Con lo cual, el mal es una producción humana y, por tanto, la responsabilidad queda en quienes lo hacen. Bueno, un escritor y un personaje muy importante de la cultura española del siglo XX, que todos conoceréis, es Jorge Semprún. Jorge Semprún, entre otras cosas, estuvo 18 meses en el campo de concentración de Buchenwald. Por cierto, situado a muy pocos kilómetros de Weimar, ¿no? La ciudad de Herder, de Goethe, de Schiller, etc. Bueno, y entonces ha escrito bastante sobre su experiencia de forma novelada, y en unas
memoria, se puede decir, que fruto de unas conferencias que titula La memoria del mal, en el año 2011, antes de su muerte, pues se han publicado, póstumamente, plantea una cuestión sobre la cual no se ha hablado mucho a propósito del totalitarismo. Y entonces señala que Buchenwald representa a la perfección la síntesis de los dos totalitarismos. ¿Por qué razón? Buchenwald fue un campo de concentración, no de exterminio. Yo creo que murieron como 50.000 personas o algo así, que se creó en 1937 y entonces fue liberado por los aliados en 1945. Pero como una parte de Alemania, la Alemania Oriental, donde estaba Buchenwald, donde estaba Weimar, cayó bajo el dominio de la Unión Soviética, pues Stalin lo utilizó como un campo, al principio, para depurar a los nazis que quedaban y, sobre todo, para internar en él a todos los disidentes del comunismo, a personas demócratas, a personas comunistas pero que no eran estalinistas, etcétera, etcétera, a todo aquel que pensase de una forma distinta. Y esto duró desde 1945 a 1950. Con lo cual, en la reflexión que hace precisamente Semprún sobre ello, pues con dolor, ¿no? Puesto que vivió eso de la forma que todo el mundo puede imaginar, pero lo considera como algo que desgraciadamente sintetiza un poco esas dos manifestaciones del totalitarismo. Y para salir de él o para que eso no pueda volver, pues yo finalizaría, porque veo que la gente está un poco desanimada en el sentido de decir, a ver, ¿no? Yo reivindicaría los grandes ideales, las tres grandes ideas de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Muchas gracias. Bueno, poco tiempo. Tiene la palabra. Sí. Arantxa. Sí. Bueno, me han dejado poco tiempo mis compañeros de mesa abierta, pero bueno, voy a intentar hacer alguna aportación antes de que se vaya la gente joven, a la que agradezco mucho que esté aquí, y a los profesores de filosofía que les han animado a que vengan. Y espero pues que les suban pues medio punto, un punto en la nota, eso por supuesto. Claro. Bueno, a ver, mis compañeros de mesa ya han puesto bastantes cosas sobre la mesa, y yo quería destacar dos cosas, ¿no? Antes de leer un poco lo que he preparado aquí. Quiero insistir en la extensa formación de Hannah Arendt, siendo una gran conocedora de toda la tradición filosófica occidental. Conocía el pensamiento de Platón, Aristóteles, Lucrecio, San Agustín, Montesquieu, Rousseau, Marx, Rosa Luxemburgo, Husserl, Albert Camus, Hans Jonas, Heidegger, Husserl, y todas estas aportaciones salen en algún momento u otro en su obra. También quiero destacar la valentía de esta mujer judía, alemana, que poco después de acabar la Segunda Guerra Mundial es capaz de escribir ese tocho del que ha hablado Carlos, los orígenes del totalitarismo. Pocos años después de acabar la Segunda Guerra Mundial es capaz de escribir ese texto tan extenso, tan minucioso, con tantos detalles, en el que hacía una afirmación muy osada y valiente, ¿no? Comparar estos dos regímenes totalitarios como son el nazismo y el estalinismo. Eso, claro, sí, era una afirmación, sí, que algunos pues, no tomaron demasiado bien, pero ella pudo ver los elementos coincidentes entre esos dos regímenes políticos. Y bueno, pues por eso mismo, claro, sus críticas al nazismo
A sus consentidores y seguidores la convirtieron en alguien incómodo en Alemania, entre el pueblo alemán. Por otra parte, las críticas al estalinismo y a sus seguidores y consentidores la convirtieron en renegada de los planteamientos marxistas y libertarios en los que se había nutrido, y también, por otra parte, se hizo enemistades dentro del sionismo, porque también criticó siempre la pasividad, la inacción del pueblo judío cuando se produjeron todos estos hechos que conducían a la solución final. Pero bueno, como Carlos ha hablado de esa obra de 1951, y ya digo, poco tiempo y con una visión súper clara, ¿no?, de qué es lo que había ocurrido y esas concomitancias, en 1958 publica esta obra, La condición humana, que va a aportar un elemento más esperanzador, va a dar un poco de esperanza a algún mundo que había acabado colapsado, ¿no? De todas maneras, lo que queda, las preguntas que pueden quedar de esa otra obra anterior pueden ser estas. ¿Es realmente el totalitarismo encarnado por estos dos regímenes una novedad radical? Esta es una de las cuestiones que se le ha planteado y, bueno, pues tiene difícil respuesta. ¿Son ambos regímenes realmente comparables? ¿Tienen elementos en común? Y, bueno, pues sí que los tienen, ¿no? ¿Y por qué estos regímenes encarnan el mal radical? Dejo esas preguntas en el aire por si luego, pues, entre todos podemos llegar a alguna respuesta. Bueno, pues La condición humana es una obra publicada en 1958 y es un tratado que plantea los recursos que posee todo ser humano para crear, construir y reconstruir un espacio con los demás, un espacio para la acción política. No había espacio para la acción política en los regímenes antes mencionados, ¿no?, el estalinismo y el nazismo, y ahora es el momento, piensa Hannah Arendt, de pensar qué marco podría hacer posible un espacio para la vida pública y la política. Las actividades fundamentales de los seres humanos, dice Hannah Arendt, son la labor, el trabajo y la acción, agrupadas bajo el nombre de vida activa. En esta obra que estamos comentando, La condición humana, hay mucha continuidad con los orígenes del totalitarismo, porque al final de su gran obra del 51 ya pone el acento en un concepto que va a llamar natalidad, nuevo comienzo. Un concepto que sí, parece así como un poco ingenuo, pero realmente las sociedades, después de colapsar, necesariamente tienen que reiniciarse y nacer de nuevo. Este concepto había aparecido en la obra Los orígenes del totalitarismo. La acción humana hace posible un nuevo comienzo y se apunta con esto también la idea de esperanza. En la vida activa encontramos estos tres tipos de actividades que hemos dicho. Y bueno, por ser la labor, una actividad humana dirigida a satisfacer las necesidades básicas. El trabajo, otra actividad dirigida a la construcción de herramientas y creación del mundo técnico en el que vivimos. Pero la más importante es la acción que incluye el habla, el discurso, y es la que posibilita el diálogo entre las personas y la creación de un mundo común. Esta sería la razón comunicativa. Esta acción, esta tercera actividad, que ella denomina así, acción, es la actividad más alta y específicamente humana, vinculada a la creación de un mundo en común y a la libertad. La acción es lo que define la vida política y a través de ella los individuos se revelan a sí mismos ante los demás. La pluralidad humana es la condición básica tanto de la acción como de la palabra y tiene el doble carácter de igualdad y de distinción.
Si las personas no fuéramos iguales, no tuviéramos un punto en común, no podríamos entendernos entre nosotros ni comprender a nuestros predecesores y a los que nos siguen. Si las personas no fuéramos distintas, por otra parte, si no nos distinguiéramos, dejaríamos de ser únicas y no intercambiables. Por tanto, este mundo de la acción humana tiene que combinar ambos elementos, ¿no? Buscar algún elemento que nos iguale, que sea universal y que permita también la diferencia y la unicidad de cada uno de los seres humanos. Arendt argumenta que en la modernidad hemos perdido el sentido de lo político, entendiendo la política como un espacio de acción conjunta donde los individuos pueden crear algo nuevo y significativo. Y en lugar de eso, las sociedades contemporáneas tienden a tratar la política como un asunto administrativo y de gestión, lo cual empobrece la posibilidad de la libertad y de la pluralidad. Ella está viendo en estos momentos pues, las amenazas, ¿no? Amenazas, porque, claro, superado empezada la reconstrucción de Alemania, la Unión Soviética con otro nuevo giro, ¿no? Ella ve que es necesario dar al espacio público un valor que en estos regímenes pues, no ha habido. La desaparición del espacio público en la actualidad, en la modernidad, afirma que es en parte debido al auge de la vida privada, que nos lleva al individualismo y de la tecnología, y son estas las causas de esta deshumanización de la vida humana. No sé si tengo tiempo de leer algún fragmento en el cual pues, Hannah Arendt dice, por ejemplo, la acción y el discurso necesitan de la presencia de los otros, no menos que el trabajo requiere la presencia de la naturaleza para su material y de un mundo en el que colocar el producto acabado, dice en La condición humana. Hay otro concepto que está manejando ahora y que, claro, resuena cuando lo utiliza pues, sus fuentes, ¿no? Sus análisis de San Agustín, sus influencias también del pensamiento de Marx. Y, bueno, respecto al primer autor, el concepto de amor mundi. El amor mundi, dice, es el amor de un hombre por el mundo, por la realidad del mundo, por lo que el mundo es en sí mismo, con todo lo que contiene la durabilidad y de resistencia. Es la afirmación activa del mundo tal como es, con sus imperfecciones, con su carácter humano y con la capacidad de renovarse constantemente. En esta obra también pues, hace referencias a las aportaciones de Marx, pero bueno, voy a avanzar un poquito más. Y bueno, la promesa de la política en la obra de Arendt se refiere a la posibilidad de un mundo compartido en el que los individuos puedan ser libres, actuar juntos y mantener una vida pública activa que preserve la pluralidad, la dignidad y la libertad humanas. La política, dice Arendt, no debe ser reducida a un campo de poder o de gestión, sino a un espacio donde se pueda generar significado, iniciar nuevas acciones y crear un mundo común. En estos momentos de la vida de Hannah Arendt, ella viajaba frecuentemente a Europa y publica en Alemania artículos filosóficos. Sobre esta época, porque quiero decir brevemente algo sobre la tercera obra importante que se ha mencionado aquí, la tercera obra importante que es Eichmann en Jerusalén. Antes de decir 4 cosas sobre eso, las preguntas que nos hacemos ahora serían: ¿son aplicables a nuestro momento las ideas de Arendt sobre la acción humana, sobre la acción política? ¿Es posible la política como acción humana que tenga en cuenta lo igual y lo distinto, es decir, la pluralidad? ¿Existe hoy en día una amenaza de un nuevo totalitarismo?
bueno, pues lo dejo allí. Antes de cerrar un poco mi intervención, sí que quiero mencionar el tercer gran libro publicado por Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, que se publica en 1963. Ella asiste en Jerusalén al juicio a Adolf Eichmann, que fue un funcionario del régimen nazi que estaba oculto en Argentina y fue capturado y, bueno, pues le condujeron a Jerusalén a un juicio. Y en este juicio pues hubo un montón de periodistas, entre los cuales estaba Hannah Arendt. Y ante los cargos que se presentaron contra él, el acusado se declaró inocente, pero finalmente pues, fue condenado a morir en la horca en 1962. La actitud de este personaje, de esta persona, se ha relacionado con el concepto de banalidad del mal, que significa que una persona puede hacer el mal y no sentir y no saberlo y pensar que no tiene ninguna responsabilidad en los actos que está cometiendo. Eichmann no tenía conciencia de haber actuado mal cuando pues, firmaba las deportaciones, firmaba las listas que tenían que pasar a los campos de exterminio. Él simplemente cumplía órdenes. Y a pesar de parecía en ese juicio un ciudadano ejemplar, cumplidor de las órdenes, pero esa normalidad era justamente lo monstruoso. Y lo malo es que había mucha gente como él, tan monstruosamente normal como Eichmann. Este concepto de banalidad del mal es peligroso cuando las personas no se cuestionan ni reflexionan sobre sus actos, cuando no pensamos y nos dejamos llevar por lo que dicen los demás. Esto es así, es lo que nos mandan. Y aquí, bueno, pues tenemos que estar todos vigilantes porque, claro, tenemos que ser responsables de nuestros actos y no decir que simplemente acatamos órdenes. Bueno, pues este juicio trajo mucha cola, la obra también le causó muchísimas polémicas a Hannah Arendt hasta su muerte. Y bueno, también sabemos pensar por nosotros mismos, es lo que ¿no? Podemos, somos responsables de nuestros actos. Nos paramos a pensar cuando alguien nos da una orden y la cumplimos o no la cumplimos. Bueno, un poco así, atropelladamente, a ver, quiero animar a los jóvenes que están aquí, a los estudiantes, que miren también en Internet los vídeos de las entrevistas que se hicieron a Hannah Arendt, porque, bueno, pues es un placer poder tener ese recurso, escuchar su voz, ver sus gestos, ¿no? Es importante también utilizar materiales que nos pueden aportar ideas sobre este tema, películas que habréis visto muchísimas, ¿no? Sobre el tema del nazismo, los campos de concentración. Hay, no lo sé si lo sabéis, en el canal de Radio Televisión Española, This is Philosophy, un capítulo dedicado justamente a Hannah Arendt, que merece la pena ver. Y bueno, pues con esto, una película que creo que quizá en la siguiente sesión se hable un poco sobre estos recursos que están ya en vídeo, ¿no? Y bueno, pues este repaso de la obra de Hannah Arendt, de estas dos últimas obras, una obra que no es fácil de leer, es muy dura y muy complicada. Es una invitación a que todos os acerquéis ahora pues, a esta figura
y que, bueno, pues conmemorando el 50 aniversario de su muerte, pues le deis una miradita, ¿no? Y bueno, eso es todo, pues muchas gracias y bueno, pues si alguno ahora pues tiene alguna pregunta, pues estaremos, creo, encantados de intentar resolverla. Son y 25, me parece. A ver, sí, no sé si hay micrófonos o... Sí, van a ir a por un micrófono, me parece, sí. ¿Qué dices que ves? Vale. Hola. Hola, buenas tardes. Solamente quería hacer una intervención porque creo que puede haber una pequeña confusión entre la concatenación que se ha hecho entre la República de Weimar y el surgimiento del nazismo. Ya sé que no sería esa su intención, pero muchos historiadores lo han cuestionado, esa causalidad, ¿no? Y han atribuido mucho más el surgimiento del totalitarismo en Alemania a la propia Constitución Nacional de Alemania en torno a Prusia, ¿no? Y decir también que la República de Weimar no solamente no fue una explosión cultural, sino también, como yo creo que ha señalado también el profesor Nieto, tuvo para Europa una gran aportación política en la forma de constitucionalismo y en la forma de constitucionalismo social. Entonces, esas dos cosas me parecen muy importantes y pensar que está muy discutido si efectivamente existe esa ligazón a pesar de las crisis ciertas económicas, ¿no? Pero que cuando llegó el nazismo ya prácticamente estaban superadas, ¿no? De la Primera Guerra Mundial y no en torno, como han dicho historiadores también bastante ilustres, en torno a la propia constitución del nacionalismo alemán. Gracias. Naturalmente yo no he dicho, vamos, no he querido dar a entender que hay una relación de causa-efecto. Y es verdad que la Constitución de Weimar tuvo pues todas esas virtualidades jurídicas que señalas, ¿no? Es verdad que no hay una causalidad, pero no es menos cierto que esa época, que es una época de incertidumbre, la época de entreguerras, y que es una época que representa en parte un momento propiamente nihilista, diría yo, en el sentido de que no hay un orden internacional establecido, un orden cultural, incluso un orden político, pues acabó resolviéndose de esa manera, no porque la República de Weimar produjera el nacionalsocialismo, ¿no? Sino porque en buena medida se aprovechó por parte de quien lo hiciera una coyuntura sumamente compleja y sumamente conflictiva o turbulenta, ¿no? Pero no hay ninguna relación de causa-efecto, efectivamente. Sí, yo también quisiera insistir en esa idea, ¿no? No hace mucho he leído algo que frente al entusiasmo que muchos vieron en la República de Weimar, ¿no? Donde se produjo una constitución que fue modelo después, ¿no? de otras, hay algunos que sostienen y dicen, bueno, la República de Weimar realmente no existió, ¿no? Es decir, no es que no existiera, ¿no? Sino que fueron tantos los problemas con los que se encontró, ¿no? Que efectivamente pues, se debilitó, pero fue, digamos, un rayo de esperanza social y cultural en una época muy difícil y sobre todo en Alemania, en esa época
con dos fenómenos muy importantes. Por un lado, existía un resentimiento contra los acuerdos del Tratado de Versalles, ¿no?, obligando a Alemania a pagar las pérdidas y los destrozos que hizo en la Primera Guerra Mundial, y luego hubo una crisis económica impresionante. O sea, hay escritos donde había una inflación tal que de un día a otro, o sea, el marco no valía absolutamente nada. Entonces, en ese escenario era muy difícil el que se mantuviese viva, por decirlo así, ¿no? Quería hacer dos preguntas. Una sería, a ver, si puede, en el concepto que ustedes han dicho de totalitarismo, si puede haber una mezcla de totalitarismo con democracia. O sea, que tú seas totalitario porque solo pienses que tu idea es la fundamental para el gobierno de tu país, pero que utilices un método democrático para conseguir totalitarismo. Y también mezclándolo con capitalismo. Una especie de como una mezcla entre el totalitarismo, la democracia y el capitalismo, todo junto. Si eso hay alguna corriente filosófica que lo hable. Y otra cosa sería si Hannah Arendt se daba cuenta de la realidad de Israel. Me refiero, ella era judía, ella quería que los judíos fueran libres y no estuvieran durante siglos perseguidos, pero los judíos en Palestina lo que hicieron fue una conquista del territorio. Conquistaron el territorio y me gustaría saber si ella pensaba, qué es lo que pensaba de ello y si era consciente de ello. A ver, brevemente, ella abogaba por dos estados. Ella abogó por la creación de dos estados y la convivencia allí de dos estados. Pero bueno, al final yo creo que vio la complejidad del problema, pero era un poquitín esa idea. Y luego lo que preguntas de cómo, si en las democracias hay personas totalitarias o actitudes totalitarias. Si se puede mezclar el concepto de totalitarismo con el concepto de capitalismo, con el concepto de totalitarismo, democracia y ya, a ver, yo creo, me parece que, a ver, no sería el sentido que le da ella, pero bueno, elementos autoritarios, radicales, existen en las democracias, ¿no? Y hay, pues, personas, ¿no?, y grupos que sí que defienden ideas de una manera, pues, radical, atentando contra la dignidad humana, contra la libertad, ¿no? Pues bueno, sí que puede haber algo, pero yo creo que el concepto de totalitarismo, como lo está usando ella, pues no convive con una democracia sana. No sé. Yo quería añadir sobre esto último, no solamente sana, sino que totalitarismo y democracia son absolutamente incompatibles, pero absolutamente, ¿no? Sin embargo, lo del capitalismo es otro asunto. Por ejemplo, en el régimen nazi, el sistema económico era el capitalismo. Y en el régimen, en el totalitarismo soviético, no. Es decir, era un régimen comunista donde el Estado era el dueño absoluto de no solamente de las personas, sino de la industria, de las máquinas, de las tierras, etcétera, etcétera. Entonces, se podría decir un poco en lo que tú planteas esas dos diferencias, ¿no? Me sorprende un poco que no se ha mencionado a Karl Mannheim como influencia importante de ella, porque yo creo que Karl Mannheim, con su obra que se llama Ideología y Utopía, ella fue
Mannheim la ayudó cuando en el exilio, fue profesor de ella, y ella criticó mucho la ideología del sionismo. Y yo creo que esta es una cosa que habría que rescatar de su vida, porque serviría a la actualidad. Sí, me parece que el apunte es muy oportuno. Lo que pasa es que no podíamos mencionar a todos los pensadores. Me he referido fundamentalmente a los pensadores que analizaron de una manera más directa el problema y más influyente el problema del cambio político en Alemania, como el caso de los pensadores de la Escuela de Frankfurt, el caso del propio Carl Schmitt en otra dirección, ¿no? E incluso como precursor de ellos de Max Weber. Mannheim en buena medida podría ser un puente entre Max Weber y estos otros pensadores. Y efectivamente sí que es un sociólogo de primera importancia, desde luego. Pero mi punto es que ella, que fue todo el tiempo que vivió en París, estaba entregado 100% a las víctimas judíos, los niños que se fueron a Palestina, y cuando llegaba a Palestina criticaba los líderes sionistas del país por el maltrato que hicieron de los palestinos. Y esta es una verdad que nosotros nunca nos ha contado este aspecto de Hannah Arendt. Sí. Creo que es muy, muy importante rescatarlo. Bueno, Arantxa ha insistido en él también. Eso es que, sí. Vamos a ver. Esta señora Arendt escribió un libro sobre espiritualidad, ¿no? Quería saber cómo era espiritualmente y religiosa la señora Arendt. Bueno, pues ella se formó en el judaísmo, cómo era espiritualmente. Y bueno, pues y luego también pues era judía, pero leyó a muchos pensadores cristianos y bueno, era una persona muy espiritual, vamos a decirlo así. Y bueno, yo sí que he visto que en su obra La condición humana y otras destila un poco, pues sí, ideas del agustinismo cristiano, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo creo que es una persona, sí, con una formación teológica impresionante y bueno, pues espiritual, ¿no? ¿Alguna pregunta más por ahí? Que levante la mano. Voy. Solo es un momentín, porque me estaba acordando ahora de una película de la posguerra en donde un nazi se oculta en Estados Unidos, creo que es de Orson Welles. Orson Welles, el protagonista. Y entonces le van a capturar, ¿no? Y hay un momento en el que le descubren, a pesar de lo que él se quiere ocultar, porque le preguntan, hablando de Carlos Marx, dice, no, Carlos Marx no era alemán, era judío. Entonces esto me viene al hilo de que todos estos pensadores que hemos visto y que sufrieron el exilio y dificultades enormes, fundamentalmente eran alemanes asimilados de religión judía, pero eran alemanes, es decir, que todo lo que pasó fue contra su propio pueblo realmente, ¿no? Sí, es una evidencia, ya lo sé, pero bueno, me venía ahora a la cabeza. Muchas gracias. Una tremenda contradicción, desde luego, vital para todos ellos, ¿no? Por supuesto para Hannah Arendt. Hannah Arendt, como he dicho, vivió la mayor parte de su vida fuera de Alemania, eso es cierto. Ahora no se podría entender sin la cultura alemana. Y estos pensadores vivieron tremendas contradicciones, por ejemplo Adorno, sin ir más lejos, ¿no? Y muchos otros. Eran radicalmente
radicalmente alemanes no en el sentido nacionalista de la palabra, sino en el sentido de una formación cultural. Sí, es curioso que Hannah Arendt nunca volviera a vivir a Alemania. Murió desde el 41 que llegó, teniendo ya posibilidad de volver, contribuir a la recuperación de la Universidad Alemana, pues prefirió quedarse en Estados Unidos, ¿no? Y a ver, también hay que pensar, cuando pensamos en esta pensadora, en los movimientos migratorios, ¿no? Los éxodos que estamos viendo también ahora en el presente, ¿no? De personas que vienen de otros continentes, ¿no? Y dejan todo. Y bueno, pues sí, y luego ya no vuelven, ¿no? Ya no vuelven. Hannah Arendt no quiso volver a Alemania. Y bueno, podría haber tenido una plaza en alguna universidad, pero no. Y esto mismo pues ocurrió con otros pensadores. Sí, Yo, si me das la palabra, quería hacer una intervención que rompe todo lo que estamos viendo de homenaje a Hannah Arendt, porque hay un libro que es probablemente el que ha citado Arantxa, pues muy popular, porque además hay una película sobre ella, que es el de Eichmann en Jerusalén, y el subtítulo sobre la banalidad del mal es un subtítulo que a mí siempre me ha confundido y me ha parecido, diríamos, no muy afortunado. Es un sintagma, la banalidad del mal. En mi opinión modestísima, yo creo que el mal no es banal. Será banal el malo, el burócrata, el Eichmann que era, diríamos, un funcionario que firmaba, diríamos, la pena de muerte de 200.000 y la lista de compra y tal. Pero el mal yo creo que no es banal, en mi opinión. Precisamente iba a preguntar a ver si se animaba algún estudiante de los que estoicamente han aguantado a las 9 menos 20 y justo. Vale. Yo estaba reflexionando sobre la pregunta que planteó Arantxa, creo recordar, que si existe la amenaza de un totalitarismo en la actualidad. Sí que es cierto que con las tecnologías existe que los algoritmos que afectan a las cosas que nosotros vemos y las noticias que saltan, normalmente son las que son más afines a nuestras creencias o nuestras tendencias políticas y al solo saltarnos esas noticias creemos que no existe nada más en el mundo. Pero yo estaba pensando que no sería suficiente como para que existiera un nuevo totalitarismo como el totalitarismo alemán o el de Stalin, pero no, o sea, como que tenía curiosidad por saber lo que pensaban ustedes. A ver, claro, sí, esas amenazas están ahí. Bueno, pues tenemos que esperar a saber hasta qué punto somos manipulables, pueden convencernos, ¿no? Los algoritmos o las fake news de las que hablaba Carlos antes, ¿no? Hasta qué punto somos capaces de dejarnos arrastrar, ¿no? por criterios que no son los nuestros propios, ¿no? Entonces, bueno, sí, ojalá no vuelva a haber un régimen como con las características de estos que hemos comentado, pero bueno, la amenaza está allí. Y en el orden mundial en el que estamos también, tan inestable y tan volátil, pues cualquier cosa podría pasar, ojalá no ocurra, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, pues eso, la necesidad de tener criterio, ¿no? De trabajar, pues, en la pluralidad, ¿no? Y defender la dignidad del ser humano, la libertad, ¿no? Buscar ese consenso, ¿no? Tan difícil, ¿no? Para que salgan las leyes, ¿no? Que beneficien a todos, ¿no? Sabemos que, bueno, pues la mayoría no siempre tiene razones, pero es lo que hay que seguir, pero sí, hay que tener las opiniones propias, ¿no? Y saberse, ¿no? Desmarcar, ¿no?
Yo creo que cerramos el acto, ¿no? Si no hay más preguntas, muchas gracias a todos por asistir.